Muy buenas Little, muy buenas Nightmares, muy buenas comunidad. Sois muchos los que me habéis pedido que explique la historia del juego Very Little Nightmares. Este es un juego que nos enseña muchas cosas de Six y de la niña del chubasquero amarillo que no sabéis, pero aquí estoy yo para contároslas. Very Little Nightmares es un juego para móvil de aventuras y rompecabezas que se ambienta antes del primer Little Nightmares. Es una precuela en la que el usuario toma el control de la chica del impermeable amarillo, de la que no sabemos nada más. Y por cierto, cuidado, spoiler, esta niña no es... Esta niña no es Six, ¿vale? Después lo explicaremos. El fin de este juego es huir del nido. Salir con vida de este lugar. ¿Sabéis lo que es el nido? Aquí os lo enseño. ¿Lo conseguiremos? Comenzamos con todos los personajes que aparecen en el juego. Os voy a hacer una introducción y luego les veremos de forma más detallada. La niña del chubasquero amarillo es el personaje principal del juego, exteriormente similar a Six, debido a su impermeable amarillo. Se metió en el nido cuando su globo rompió el techo. No sabéis qué es el nido, ¿verdad? Bueno, sí lo sabéis porque os lo he enseñado antes. Jaja. Bueno, es la mansión donde se desarrolla este pedazo de juego. Vamos ahora con Six, la niña que conocemos como la protagonista del juego Little Nightmares. A lo largo de la historia, ella trata de escapar también del nido, pero se encuentra muchas veces con la niña del impermeable amarillo. Los queridos gnomos. Son pequeñas criaturas humanoides que se pueden encontrar en las fauces, así como en esta mansión. El niño con un pañuelo rojo. Al principio del juego vemos cómo es liberado de una jaula donde estaba encerrado, le libramos nosotros, y mucho más adelante en el juego vemos cómo le han quitado sus ropas para ponérselas a un muñeco de la pretendiente, bastante siniestro. Uno de los enemigos es el artesano, es un anciano con extremidades largas pero sentado en una silla de ruedas. El monstruo de la basura es una criatura desconocida que solo aparece en un vertedero y nunca hemos visto su apariencia. El mayordomo es el sirviente personal de la pretendiente. Tiene la habilidad especial de la telequinesis, pero el principal enemigo del juego es la pretendiente. Pero a mí me gusta llamarla la pequeña dama. Es una niña malcriada que solo habla con sus juguetes. En mi anterior vídeo de Little Nightmares os dije que iba a seleccionar al azar un comentario que me dejaseis. Bueno, pues con esta página podemos elegir el ganador o ganadora y esta vez ha sido Rosa Godas Mancha. Enhorabuena, Rosa. Aquí tenemos su teoría. Su teoría dice que Six solo tiene hambre después o antes de experimentar una emoción fuerte, por ejemplo, después de haber escapado de una avalancha de los huéspedes o de haber visto por primera vez al conserje. ¿Qué os parece esta teoría? A mí me parece muy interesante. Seguid dejándome mensajes que en mi siguiente vídeo elegiré otra teoría al azar para que la veamos todos y la analicemos en este maravilloso mundo de Little Nightmares. Vamos con la historia del juego. Comenzamos el juego con la chica del impermeable amarillo, que no es Six, repito, no es Six. Tiene un sueño en el que huye de alguien y se encierra en un granero, colocando en la puerta una tabla para que no pase su supuesto enemigo. Al despertarse, la niña se da cuenta de que el globo sobre el que voló atravesó el techo de una mansión llamada El Nido. El globo explotó y se quedó atascado entre los restos, por lo tanto, ella tuvo que continuar a pie. Aquí comenzamos la historia de la niña del impermeable. El jugador asume el papel de la chica del impermeable amarillo y deben navegar por cada piso del nido, resolviendo acertijos y evadiendo enemigos y otros peligros en el camino. A diferencia de Little Nightmares, que era un mundo abierto en 3D, Very Little Nightmares es en 2D y cada habitación tiene sus propios niveles. También vamos a ver a la que conocéis como Six, pero no tiene su característico chubasquero, sino que va
a aparecer a lo largo del juego ayudando a la niña del chubasquero amarillo, de la que desconocemos su nombre, como tantos nombres en Little Nightmares. Lo más importante que debéis saber de este juego, cuidado que viene un gran spoiler. Spoiler. Ok, ¿estáis listos? La niña del chubasquero amarillo al final del juego cae al vacío porque la pretendienta la asusta y supuestamente mueren ahogadas ambas. Sí, mueren ahogadas ambas. La escena después de los créditos muestra como la niña de blanco, que en realidad es Six, corre hacia la balsa en la que nada y aparentemente encuentra el impermeable de la protagonista fallecida en el agua. Y es así como Six se convierte en la niña que todos conocemos. Aunque yo no creo que la niña que cae al agua haya muerto, pero bueno, esa es una opinión mía. Ahora sí, vamos a explicar los personajes y enemigos más detalladamente para conocer toda su historia. Comenzamos con la protagonista del juego, la chica del impermeable amarillo. La web oficial del juego y su similitud en la apariencia con Six fueron utilizados por los creadores en su salida del juego para engañar a los jugadores para que pensaran que ella y Six eran el mismo personaje. Intentaron engañarnos y la verdad que lo consiguieron. Solo al final del juego se descubre que esta y Six son dos personajes diferentes. Como otros niños, la niña es muy baja y descalza. Ella tiene el cabello largo y castaño con una trenza atada con una cinta roja. Este dato es importante ya que estoy seguro que el futuro nos mostrará más detalles de esta niña y su cinta roja sobre el pelo será clave para detectarla. Vamos ahora con nuestra pequeña Six. La mayor parte del juego el jugador no puede interactuar con ella. Por primera vez, los personajes interactúan entre sí cuando la niña del impermeable se queda en el nido. Juntos abren la puerta y corren hacia el granero. Sin embargo, Six se queda atrás y la niña del impermeable se encierra pensando que el mayordomo viene a por ella. Es curioso porque esta imagen fue el supuesto con el que comenzamos el juego y vemos ahora que quien intenta entrar en la caseta es Six, pero la niña del chubasquero se lo impide pensando que es un enemigo. Los personajes se encuentran de nuevo cuando la niña desciende de un acantilado tratando de escapar de la pretendiente que la persigue. Six cae de un acantilado y apenas logra agarrarse a una raíz que sobresale. La niña la salva de caer sobre las rocas y deja caer un árbol debajo de ella. En agradecimiento por la ayuda, Six arroja una roca a la pequeña dama que casi alcanza a la niña. Sin embargo, esto no la mata. La pretendiente ataca de nuevo a la niña y por eso caen del acantilado al agua, ahogándose ambas, supuestamente. En las escenas después de los créditos, Six corre hacia la balsa y luego encuentra el impermeable de la niña muerta. Vamos con los gnomos. ¿Qué decir de los gnomos? Esos seres adorables que todos queremos y que, bueno, muchos ya sabemos que en realidad son niños transformados. Llega el momento que muchos estabais esperando. Comenzamos con los enemigos. El primer enemigo de Very Little Nightmares es el artesano. El artesano parece como un anciano en una pequeña silla de ruedas. Es calvo con el pelo largo y blanco. Sí, un calvo con pelo largo y brazos también más largos de lo normal, aunque no son tan largos como los del conserje, que ya sé que me vais a decir, es igual que el conserje, no. Sus brazos terminan en 4 dedos en vez de 5 como las personas y las uñas un poco oscuras. Sus largas piernas parecen no funcionar y sus pies están doblados hacia atrás. Lleva una máscara quirúrgica. Este señor ya era un visionario en 2019 y llevaba mascarilla quirúrgica, así como unas gafas. Pero, ¿por qué lleva mascarilla? ¿Está enfermo? ¿A qué tiene miedo a contagiarse? No sé. Va vestido con un atuendo completamente verde y un delantal marrón. Este señor se dedica a lavar la ropa de los niños, es muy siniestro y también aparece en la zona de las pelucas. El artesano
Puede alcanzar estanterías altas gracias a sus brazos largos, pero está restringido a su silla de ruedas, por lo que no puede ver nada que esté demasiado alto, aunque es capaz de arrastrarse con sus brazos, o a veces incluso un solo brazo. No puede sortear obstáculos que obstruyen su silla de ruedas y se verá obligado a hacer desvíos si es atrapado en un callejón sin salida. Vamos con las curiosidades. Es posible que el artesano recolecte y limpie la ropa de los niños convertidos en gnomos por la dama, para vestir muñecas destinadas a la que yo llamo la pequeña dama. Las muñecas que aparecen pueden ser hechas a mano por el propio artesano, esculpiendo madera y poniéndoles pelucas. Los enemigos de este juego son increíbles. ¡Vamos con ellos! Pero antes, suscribíos a esta gran comunidad de pequeñas pesadillas y más. El monstruo de la basura es un enemigo invisible que, si bien se desconoce su apariencia física, revela su presencia al tocar la basura y levanta una pequeña nube de polvo a medida que avanza. Es un enemigo que intentará capturar a la niña siempre que pise la basura. A diferencia del monstruo de los zapatos de Little Nightmares, no sé si os acordáis, era bastante parecido, el de la basura nunca va a capturarla si no paráis de correr. Vamos ahora con otro gran enemigo, el mayordomo. Os voy a leer la descripción de Twitter de este señor y lo vais a entender muy bien. Su cabeza siempre está inclinada hacia su ama, que es la niña malcriada, pero no tiene paciencia con las criaturas sucias y pequeñas que se atreven a cruzar su camino. El mayordomo es un humanoide, sí, otro más de tantos, alto y delgado, pero está constantemente encorvado, con los brazos bloqueados a la espalda por unas esposas, no sé quién se las habrá puesto. Lleva un smoking gris oscuro con zapatos a juego, no parece tener ninguna deformidad, pero sus ojos están constantemente cerrados y tiene una sonrisa permanente en su rostro. Sus orejas y nariz son redondeadas y se está quedando calvo. Tiene poderes telequinéticos, es decir, que puede mover las cosas con la mente y se encuentra levitando del suelo. Con ese poder, pues puede mover objetos para atacarte, así que mucho cuidado. El mayordomo es un enemigo muy peligroso, ya que sus poderes telequinéticos le permiten matar a la chica del impermeable amarillo, sin tener que hacer contacto físico con ella. Él puede ver y escuchar muy bien, por lo que revelarle su ubicación hará que arroje varios objetos a gran velocidad, matando al instante. Insta-kill. El mayordomo no dudará en arrojar artefactos u objetos valiosos para matar a la niña. Vamos con las curiosidades. Las diversas tareas del mayordomo en el nido incluyen planchar y lavar la ropa, servir té y atender las necesidades de la pretendiente. Este señor lanzará cinéticamente una amplia variedad de objetos a la niña del chubasquero amarillo, incluidos entre otros jarrones, relojes, lavadoras, secadoras, carros de lavandería, jarras de detergente, cajas teteras y candelabros. La pretendiente es el último enemigo en este videojuego y la que más mala me parece a mí personalmente. Le encantan sus juguetes y cualquier cosa que no sea su juguete no dura mucho en su cuarto de juegos, en su cuarto de niños. La pretendiente parece ser una niña pequeña, no más alta que Six y la niña del chubasquero amarillo. Ella tiene el pelo largo y plateado, flequillo que cubre sus ojos y una coleta. Ella usa un vestido verde de la época victoriana con extremos blancos. Su apariencia es bastante siniestra. Esta se pinta los labios, sin embargo están manchados como si se lo aplicara rápidamente, no parece muy sutil. Dentro de las viviendas, además de los gnomos y la pretendiente, no parece que haya nadie más vivo. Para compensar su soledad, tiene las muñecas hechas de los niños colocadas alrededor de mesas en fiestas de té y banquetes para crear la ilusión de estar acompañada. De hecho, es tan seria al respecto con estos muñecos que cuando la niña del impermeable amarillo tira un muñeco de la mesa para llegar al otro lado de la habitación, se ve después a la niña maligna, a la niña malcriada, arrastrándole en el pasillo principal y echando la bronca al mayordomo, que no está ni en la habitación. Más tarde se la ve afuera en un banco con el muñeco, destrozada, llorando
En este momento, esta ve a la niña del impermeable amarillo y participan en una larga persecución por un acantilado. Todo esto lleva al final, donde la chica del impermeable es acorralada por la pretendiente y Six la aplasta con una roca. Six salva a la niña del impermeable amarillo. ¿Cómo no te voy a querer, Six? ¿Cómo no te voy a querer? Lo malo, que la pretendiente se recupera poco después y salta hacia adelante, abordando a la niña y cayendo las dos al agua, y al parecer se ahogan ambas. A ver, la estrategia con este enemigo: a diferencia de otros enemigos, la niña malcriada corre a la misma velocidad que la chica del impermeable amarillo, por lo que nunca la alcanzará a menos que se detenga. En caso de que alcance a la niña, la matará con un solo toque. La niña malcriada tiene varios poderes y habilidades, que son los siguientes: absorción de energía. La pretendiente tiene la capacidad de absorber instantáneamente la energía de otros seres vivos al tocarlos con las manos. En la escena final de la persecución, ella demuestra esto al hacer que la chica del impermeable amarillo desaparezca instantáneamente. Debe ponerse en contacto con ella, dejando solo el impermeable. Escalada en las rocas. La pretendiente muestra una gran habilidad para escalar superficies empinadas, ya que puede arrastrarse por el acantilado con una gran habilidad. Invulnerabilidad. A ver, ¿le cae una roca gigante en la cabeza y aún así sobrevive? O sea, es muy resistente al daño. Ya ves, el impacto de la roca gigante tenía que haberla dejado muerta y aún así se levanta. Vamos con las curiosidades. El nombre de la pretendiente puede ser una referencia al juego infantil, a este juego, o al hecho de que ella finge que todas las muñecas son sus verdaderas amigas. La pequeña dama es el único personaje que hemos visto hablar en un juego de Little Nightmares. A pesar de que no habla un idioma entendible, todavía tiene los movimientos de la boca y el ruido para indicar que está hablando. Voy a hacer un vídeo espectacular uniendo todo el mundo a Little Nightmares, todas las conexiones entre sus diferentes personajes. Para no perderoslo, suscribíos y darle a la campanita. Me ha encantado de verdad ayudaros con este vídeo y poder daros más información, lo he disfrutado muchísimo. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.